Amigos, ¿cómo están? Les habla Alexander Rioja Bermúdez y nuevamente agradezco que estén el día de hoy para poder compartir en mi canal El proceso civil en tus manos, eh, temas relativos al curso de Derecho Procesal Civil 2, medidas cautelares. En esta primera semana, en esta primera sesión, conversaremos con ustedes lo que es la tutela cautelar, la pretensión cautelar y las características que debe tener toda decisión cautelar. Hay que tener en cuenta que en el tema de las medidas cautelares son aquellos procedimientos, ¿no?, que se pueden dar antes, durante y después del proceso judicial con la finalidad de poder lograr que de alguna otra manera se asegure, ¿no?, el resultado del proceso. Tener en cuenta también que quien solicita la medida cautelar en un primer momento debe señalar, manifestar la verosimilitud del derecho, el peligro que en la demora que existe con relación a los actos de disposición que pudiera realizar la parte contraria y también establecer una contracautela, una garantía que permita, en caso de que se pueda generar algún perjuicio a esta medida cautelar, garantizar la misma. Y es importante también que en este caso estas medidas cautelares no son puestas de conocimiento directamente a la parte, por eso se hace referencia a que es inaudita parte, ¿no?, sin conocimiento de la parte contraria hasta en tanto y en cuanto no se materialice o concretice la medida cautelar. Hay que entender también que dentro de algunas características, y conversaremos en unos minutos, está el tema de la provisionalidad, temporalidad, mutabilidad, revocabilidad y flexibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que no funciona o no opera la figura de la cosa juzgada, ¿no?, en este esquema de las medidas cautelares, casualmente por las características antes anotadas y porque esto siempre tiene que darse mediante la actividad del juez. Tiene que haber una decisión cautelar en la cual pueda sustentarse la cautela que se solicita. Cuando buscamos alguna referencia en algún diccionario jurídico con relación a la definición de medida cautelar, se señala que es un instrumento de carácter procesal, precautorio, y que es dispuesto por el órgano jurisdiccional de oficio, y ya veremos en qué casos corresponde que en nuestro sistema se dicte de oficio, o a solicitud de las partes, con la finalidad de que se pueda garantizar de manera efectiva la resolución o la decisión que el juez emita sobre el fondo del proceso mediante la conservación, prevención o el aseguramiento de determinados derechos o intereses que corresponden propiamente a la pretensión que se ha planteado en el proceso. Estos son los aspectos que hace referencia a este diccionario. Autores como Martínez Botos dice que las medidas cautelares son aquellas disposiciones judiciales, ¿no?, que son dictadas con la finalidad de garantizar el resultado de un proceso y que buscan asegurar el cumplimiento de una sentencia. De esta manera se evita que se pueda frustrar el derecho que ha sido solicitado por la parte demandante. Entonces, vincula, fíjense, el tema de medida cautelar a una resolución judicial. En ese sentido, Monroy Palacios, hijo de maestro Monroy Gálvez, hace casualmente una diferenciación entre lo que corresponde a una medida o providencia cautelar, una tutela cautelar y el proceso cautelar, ¿no? Las medidas cautelares se entiende el que constituyen el mandato judicial, ¿no?, destinado a garantizar la efectividad del proceso, como lo vimos en la definición anterior. La tutela cautelar es una forma de protección procesal, ¿no?, al igual que vamos a ver en unos momentos lo que es la tutela cognitiva o la tutela ejecutiva, ¿no?, que son mecanismos de protección de un derecho. La tutela cautelar también es una de ellas. Y finalmente, cuando se habla de proceso cautelar, se hace mención al procedimiento sobre el que se concreta esta tutela. Nuestro Código Procesal Civil, en su título, hace referencia a las medidas cautelares, ¿no?
Sin embargo, y habla del proceso cautelar. Sin embargo, conversaremos más adelante que las medidas cautelares no se le puede entender propiamente como un proceso. Ya conversaremos eso más adelante. Podemos decir en todo caso que las medidas cautelares, ¿no? Son medios que a solicitud de parte, ¿no? y en algunos casos de oficio, ¿no? Se solicitan ante el órgano jurisdiccional a fin de que se pueda proteger el objeto de la pretensión como consecuencia del resultado del proceso. O sea, lo que se da acá es una afectación, ¿no? al bien que le corresponde de manera directa y personal a la parte en el proceso, con la finalidad de satisfacer con posterioridad el resultado del mismo. Es decir, si Juan Pérez me debe una cantidad de dinero y el único bien que tiene es un vehículo, lo que voy a buscar es embargar ese vehículo, ¿no? Para que éste no lo pueda vender y asegurarme el resultado del proceso. Y aun cuando no me quiera pagar, pese a tener una sentencia, puedo rematar ese bien y como consecuencia del remate, ¿no? Poderme cobrar la obligación pendiente. A eso se hace referencia cuando se habla de satisfacción con el valor, ¿no? Tras su realización, su venta, en este caso, producto del remate. En la doctrina, ¿no? Tenemos a grandes maestros como Carneluti o Calamandrei, ¿no? Que hacen referencia casualmente a esta figura y esta institución, y en ambos casos señalan que estas tienen como función evitar que se lleve a cabo por parte del demandado durante el desarrollo del proceso actos, disculpen, que de alguna u otra manera impidan o dificulten que se pueda llevar a cabo la satisfacción de la pretensión que se ejecuta. Es lo que les indicaba con el ejemplo que habíamos mencionado hace unos minutos. Entender que el procedimiento cautelar y no proceso cautelar, acá me podrán decir, pero doctor, si el código dice proceso cautelar, si entendemos a lo que nuestro Código Procesal Civil hace referencia con proceso, dice que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Les pregunto yo, ¿la actividad cautelar tiene esa finalidad? ¿Cuál ha sido el fin que hemos podido advertir respecto de las medidas cautelares? No resuelve un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ¿no? Lo que busca es el aseguramiento de. Por eso, no es correcto hablar del proceso cautelar, sino un procedimiento cautelar, más allá que el código le dé una denominación que no corresponde. Y en ese sentido, la autonomía del procedimiento cautelar está en cuanto a su trámite, en cuanto a la forma de presentación, en cuanto a los requisitos, en cuanto al hecho de ser concedido por un juez, en cuanto a la forma o la manera en que está concedida por el juez y en cuanto a su ejecución. No está supeditada necesaria y obligatoriamente hablando del procedimiento al proceso principal. Casualmente por eso existe un cuaderno cautelar donde toda esta secuencia se lleva muy aparte del proceso principal y como dijimos, ¿no? Incluso puede llevarse aun cuando no exista un proceso principal previo, ¿no? Y el Código Procesal Civil hace referencia casualmente a esta característica, ¿no? A esta autonomía, ¿no? Por eso se forma un cuaderno especial y se tramita de manera independiente a lo que se pueda resultar en el proceso, vuelvo a reiterar, principal, salvo, ¿no? Algunas situaciones que también analizaremos más adelante. Decíamos que Monroy Palacios hablaba de las tutelas, ¿no? Que existe una tutela declarativa, una tutela ejecutiva y una tutela cautelar. Que la tutela declarativa lo que busca es que se declare, se constituya o se condene a una persona como consecuencia de una pretensión que yo planteo. Es decir, que el juez va a declarar el derecho, ¿no? En función a los medios probatorios que yo haya acreditado en el proceso, ¿no? O va a constituir un derecho en función a la probática que yo haya presentado y acreditado en el proceso, o va a establecer una condena, un pago, una obligación de dar, hacer, no hacer,
¿no? Como consecuencia, vuelvo a reiterar, de los hechos que haya establecido y la fundamentación probatoria que conlleve ahí. A diferencia de la tutela ejecutiva, en la cual ocurre lo contrario a la declarativa, ¿no? En donde a través de los procesos ejecutivos lo que se hace es ejecutar un llamado título ejecutivo. El juez acá no va a reconocer, ni va a declarar, ni va a constituir un derecho, ¿no? Va a obligar a que la parte cumpla con aquel deber en el cual se comprometió con la parte contraria. Y finalmente tenemos las tutelas cautelares, ¿no? Que buscan asegurar el resultado, ¿no? De un proceso. Incluso las tutelas cautelares pueden darse dentro de un proceso ejecutivo o dentro de un proceso o tutela propiamente declarativa. ¿Cuáles son las características que debe tener toda decisión judicial? Debe ser instrumental, provisional, temporal, variable y proporcional. Incluso nuestro Código Procesal Civil también hace referencia a alguna de estas características y diremos con relación a esto que es instrumental en el sentido de que se justifican por la razón propia, ¿no? De la existencia de un proceso. Son provisionales porque estas medidas van a durar siempre y cuando cumplan con la finalidad para la cual fueron destinadas, ¿no? El aseguramiento al que hacíamos referencia. Son temporales porque van a depender siempre del proceso principal. Sin proceso principal no pueden subsistir. Son variables porque estas pueden ser modificadas, ¿no? En cuanto al monto, a las características, en cuanto a quién es el órgano de auxilio correspondiente. Igualmente, estas medidas cautelares son reservadas, ¿no? Son conocidas solamente a la contraparte cuando ésta ya se ha sido ejecutada, ¿no? La solicitud, el pedido de medida cautelar es de carácter inaudita pars, o sea, sin conocimiento de la parte contraria. Las medidas cautelares también deben ser proporcionales, ¿no? Es decir, tiene que haber una correspondencia entre lo que pido y entre la pretensión. Si a mí una línea aérea me debe $10,000, por ejemplo, yo no puedo solicitar el embargo de un avión, ¿no? Un Boeing 747 que está con destino a Miami, que se le detenga y que no vuele, ¿no? No es proporcional, porque podría generar muchos perjuicios a muchos sujetos que estarían incluso dentro de este avión. Es jurisdiccional porque solo y únicamente son concedidas por el juez. Incluso aquellas medidas cautelares que se den dentro de un proceso de arbitraje, vamos a ver en su momento, siempre van a requerir, ¿no? Sobre todo para el tema de la ejecución, la decisión de carácter judicial. Y discrecionalidad en cuanto se le permite al juez, ¿no? Que pueda no solamente acoger el pedido que ha solicitado la parte demandante, sino que podría adecuarla también de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto. Ya para ir cerrando, ¿no? Ya algunas características especiales están dadas básicamente porque no se resuelve en función a una certeza, sino en función a una apariencia, ¿no? El juez no pide o no exige certeza, sino que sea creíble su pedido, ¿no? No producen los efectos de cosa juzgada, por eso habíamos visto el tema de la variabilidad de las medidas cautelares, ¿no? Y necesariamente lo que el juez resuelva no implica que haya un prejuzgamiento, es decir, que porque le concedieron la medida cautelar significa que me van a dar la razón. No, no hay una relación directa bajo esas características, ¿no? Y tener en cuenta que está muy vinculada al proceso principal, por eso que si la pretensión es principal es declarada improcedente, las medidas cautelares pueden ser canceladas de manera inmediata o a solicitud de la parte afectada. Estas son las principales características de nuestro proceso cautelar. Pueden revisar alguna bibliografía, ¿no? Que les pueda ayudar un poco a ir entendiendo un poco más el procedimiento cautelar. Sobre todo, hace poco publicamos la guía práctica de medidas cautelares en el proceso civil con UBILEX, donde podrán encontrar con mayor amplitud lo que hemos venido desarrollando.
Muchas gracias hasta acá y les pido que por favor puedan suscribirse, puedan compartir, puedan comentar algún tema adicional con relación a las medidas cautelares o algún otro tema de derecho procesal civil que ustedes consideren pertinente. Nuevamente mi agradecimiento y estoy para seguir compartiendo con ustedes temas de este apasionante mundo del derecho procesal civil. Así que en este canal y conmigo, Alexander Rioja Bermúdez, tendrán al proceso civil en tus manos. Muchas gracias. Adiós.